¿Qué pasa cuando la revolución no estalla con fuegos artificiales, sino que se cuece a fuego lento entre susurros, traiciones silenciosas y heridas que nunca terminan de cerrar? Andor no sigue el camino tradicional del heroísmo galáctico, lo desarma. En su segunda temporada la serie no solo expande los límites de Star Wars, sino que los subvierte. Aquí cada mirada es una decisión moral, cada silencio una condena y cada paso hacia la rebelión se siente como una pérdida más que como una victoria. ¿Es posible mantener la humanidad cuando luchar por la libertad exige sacrificarse en las sombras sin gloria ni reconocimiento? Cassian Andor no es un héroe en el sentido clásico. Es un hombre roto intentando encontrar sentido en una guerra que apenas empieza a entender. La serie nos muestra su evolución desde lo íntimo y lo cotidiano, alejándose de los discursos grandilocuentes para enfocarse en lo que realmente importa, las decisiones difíciles que se toman cuando nadie mira. ¿Puede el amor sobrevivir en medio de la paranoia? ¿Es la justicia posible cuando el costo es traicionar sus propios valores? Andor no ofrece respuestas fáciles, pero sí plantea las preguntas más necesarias. Yo soy Gigi y te invito a unirte a la rebelión en Andor. Hay episodios que no se contentan con avanzar la historia, la disecan, la reordenan y la reconstruyen desde la emoción y la estrategia. El cuarto capítulo de la segunda temporada de Andor es uno de ellos. Sutil y meticuloso, este episodio nos invita a bajar el ritmo después de un arranque electrizante, para observar los escombros que dejó la tormenta. Es un relato íntimo en el que la rebelión se cuece a fuego lento, en cocinas improvisadas y asambleas clandestinas, entre traumas que no se olvidan y decisiones que pesan más que una herida de blaster. ¿Qué pasa cuando la revolución ya no solo se libra contra el imperio, sino también contra las propias cicatrices del alma? Un año ha pasado desde el brutal cierre del episodio 3 y Cassian Andor y Bix parecen haber encontrado una cierta paz en las profundidades de Coruscant, o al menos la ilusión de ella. La serie, con la elegancia narrativa que le caracteriza, nos muestra esta nueva cotidianeidad sin subrayados ni monólogos explicativos, a través de silencios, miradas y rutinas. Cassian y Bix comparten ahora un refugio y aunque sus movimientos son los de una pareja doméstica, sus almas siguen vagando por las ruinas de la misión anterior. La aparición de pesadillas, la bodega como punto de contacto con una vida normal y las pequeñas discusiones sobre quedarse o seguir huyendo revelan un intento desesperado por aferrarse a algo que nunca fue suyo, la normalidad. Pero la sombra de Luthen sigue ahí, proyectándose incluso cuando no aparece en pantalla. Es en la conversación sobre la misión fallida donde emerge el verdadero núcleo del episodio, la grieta creciente entre Cassian y Bix. Él, endurecido por la lógica implacable de la guerra, justifica una ejecución como una simple cuestión de supervivencia. Ella, marcada por las torturas de Gorst y la creciente desilusión, se resiste a aceptar ese pragmatismo. La serie articula con sutileza esta fractura emocional que no solo refleja un conflicto ético, sino que también anticipa la inevitable transformación de Cassian en el espía letal que conoceremos en Rogue One. Lo fascinante es que no hay una ruptura explosiva, sino un desgaste lento, cotidiano, donde el amor sobrevive a duras penas entre la paranoia y el silencio. La tensión se dispara cuando Luthen reaparece con una nueva misión, Gorman. Esta vez, Bix no está invitada y la separación se siente no como un adiós, sino como una sentencia que ambos ya conocen. La atención del episodio se divide entonces entre Coruscant y Gorman, donde Syril Karn reaparece en una encrucijada moral y política. Lo que parecía una obediencia ciega al imperio empieza a resquebrajarse ante los susurros de una rebelión que habla un idioma distinto. La estética de la resistencia Gore, evocando a la resistencia francesa, imprime una nueva capa de profundidad visual y emocional. Syril, atrapado entre su educación imperial y una curiosidad cada vez más peligrosa, se infiltra en una reunión clandestina y es testigo de un movimiento dividido entre el miedo y la furia. Mientras tanto, en el Senado, Mon Mothma intenta desesperadamente detener la maquinaria represiva del imperio, solo para descubrir que la política, como la guerra, es una partida perdida cuando el miedo manda. La desesperanza se extiende hasta Dekar, donde Saw Gerrera instruye a un joven explosivista, ampliando el mapa rebelde mientras Cassian toma su decisión más íntima, irse sin mirar atrás. Y lo hace en una de las despedidas más bellas de la saga, donde el silencio entrelazado de las manos dice más que cualquier diálogo. El amor entre Cassian y Bix no desaparece, pero queda suspendido, atrapado en el limbo donde habita todo aquello que pudo ser, pero no sobrevivió a la guerra. En una galaxia donde la revolución se cocina a fuego lento y la traición puede esconderse en el gesto más trivial, Andor se atreve a pausar su narrativa para tensar el resorte. El episodio 5 de la segunda temporada rompe con sus propias convenciones. Sin música, sin título, solo ruido blanco y frecuencias interceptadas. Es un inicio que exige atención y promete consecuencias. ¿Qué ocurre cuando los engranajes de la rebelión empiezan a rechinar? La serie se aleja del ruido para enfocarse en lo que realmente importa: la paranoia, la vigilancia y las decisiones que se toman cuando nadie más está mirando.
El capítulo abre dos frentes narrativos en paralelo, ambos dominados por personajes atrapados entre sus ideales y la realidad cruda del espionaje. En Coruscant, Kleya se enfrenta a las consecuencias de su propio atrevimiento al haber puesto micrófonos en la galería de arte de Skuldun. La tensión con Luthen se palpa, revelando que ella es quien mantiene la maquinaria de la rebelión en funcionamiento, aunque la historia le nombra a él como el líder. Mientras tanto, el joven Syril Karn maniobra como agente doble desde Gorman, atrapado entre su ambición imperial y las dudas que siembra el Frente Rebelde. Dos personajes al margen de los reflectores, pero cuyas decisiones podrían incendiar los pilares de la rebelión antes de que ésta siquiera tome forma. Es en Gorman donde se amasa el conflicto con más fuerza, no solo porque Cassian, bajo la identidad falsa de Devarien Sky, se infiltra para evaluar a los insurgentes locales, sino porque todos los involucrados parecen estar bailando sobre una trampa tendida por el Imperio. La ingenuidad del Frente Gorman, las dudas de Cassian y la manipulación sistemática de Dedra y Syril crean un ambiente de inminente colapso. En paralelo, Saw Gerrera continúa su cruzada extrema, deshaciéndose de traidores con una brutalidad tan meticulosa como simbólica. Mientras el Frente juega a la revolución, los partidarios de Saw ya están listos para morir por ella. El episodio contrapone la idealización y el precio real de la insurgencia, recordándonos que no hay pureza en la guerra. Todo desemboca en un inquietante equilibrio precario. Siri logra lo que siempre ha querido, reconocimiento del Imperio, una palmadita de Partagaz y la tenue aprobación de Dedra. Pero su sonrisa no alcanza los ojos y su mejor día se siente más como una sentencia que una celebración. Cassian, por su parte, rechaza la oportunidad de ayudar al Frente, sabiendo que su plan es suicida, y se va dejando tras de sí la amarga semilla de la frustración. Saw, adicto al Ridonium y a la guerra, emerge como un espectro inevitable de lo que vendrá. Incluso Vix, aislada en Coruscant, representa ese costado invisible de la rebelión que sangra en silencio. En este episodio, Andor no ofrece redención ni épica, solo un espejo sucio de lo que cuesta resistir. ¿Vale la pena destruirlo todo para conseguir algo nuevo? Quizá, pero como dice Saw, la revolución no es para los cuerdos. Hay algo en el aire de este episodio que se siente distinto. Es una tensión que se arrastra entre miradas y silencios. Una expectativa que hierve bajo las apariencias elegantes y los planes cuidadosamente elaborados. Desde los primeros minutos, Andor nos invita a caminar una delgada línea entre el sacrificio y el cinismo, entre la pasión revolucionaria y la más fría de las estrategias. ¿Hasta qué punto puede alguien seguir luchando sin perderse a sí mismo? Esa es la pregunta que se cuela en cada rincón de esta entrega, envolviendo tanto a los personajes como al espectador en una red de decisiones imposibles. Y en este contexto, el episodio 6 no solo avanza la historia, sino que la destroza emocionalmente en pedazos, marcando uno de los capítulos más devastadores y brillantes de toda la serie. Todo comienza con un Cassian cínico, casi derrotado, que rechaza la idea de involucrarse en la misión de Gorman, una chispa que Luthen quiere encender en nombre de la rebelión. La conversación entre ambos no solo sirve para mostrar cómo sus ideologías divergen, sino también cómo Cassian, aún lejos del mártir de Rogue One, todavía no ha abrazado del todo la causa. Mientras tanto, otros hilos se mueven con velocidad. Vix intenta devolver algo de estabilidad a su vínculo con Cassian, pero el rencor por las manipulaciones de Luthen sigue latente. En paralelo, Bell y Cinta se infiltran en Gorman, bajo órdenes disfrazadas de gestos simbólicos. La tensión emocional se entrelaza con la operativa. Cada decisión se siente pesada, cada mirada oculta algo más profundo. Incluso los gestos más triviales como una broma entre amantes o un café compartido en la plaza tienen el sabor amargo de lo que se avecina. El núcleo del episodio, sin embargo, no está solo en las relaciones personales, sino en la maquinaria implacable de la rebelión y el Imperio. El atraco del Frente en Gorman se convierte en un ballet de expectativas truncadas y errores inevitables. La muerte de Cinta, tan inesperada como absurda, rompe el ritmo con una brutalidad que solo Andor sabe administrar. Nada heroico, nada épico, solo la cruda consecuencia de una cadena de decisiones humanas. El dolor de Bell, la culpa de Sam y la frialdad implacable de Luthen nos recuerdan que esta no es una historia de capas y sables, sino de personas rotas intentando cambiar un sistema que constantemente les exige más de lo que pueden dar. Las secuencias finales del atraco son una mezcla de satisfacción táctica y tragedia inevitable, marcadas por diálogos desgarradores y la súbita comprensión de que la victoria no siempre se siente como tal. Y mientras tanto, en los márgenes de la acción directa, la política no duerme. La fiesta de Skuldun es un microcosmos de decadencia imperial, una galería de máscaras sonrientes, traiciones veladas y agendas que se entrecruzan. El cameo de Krennic y su tensa discusión con Mon Mothma sirven como recordatorios de que el poder no siempre se ejerce con armas, sino con palabras afiladas y gestos cuidadosamente calculados. El robo del dispositivo de escucha por parte de Kleya se convierte en una danza perfectamente coreografiada entre apariencia y subversión, mientras Lonnie y Heard se ven arrastrados por las corrientes cruzadas del espionaje.
Andor sigue demostrando que no hay detalle menor, que cada pieza del tablero está ahí por una razón y que incluso el acto más aparentemente insignificante puede tener consecuencias que cambian el curso de una rebelión. Este episodio no solo nos deja con el corazón en la garganta, nos recuerda que en la lucha por la libertad nadie sale ileso. Y lo peor, aún falta un año más por recorrer. Entre sombras y susurros, la galaxia parece contener el aliento. Tras la opresión inquebrantable del emperador Palpatine y mientras la Alianza Rebelde aún no se alza con fuerza plena, hay un año perdido entre los episodios 3 y 4 de Andor. Un lapso que la serie elige no mostrar directamente, pero cuyo impacto se siente en cada rincón del imperio. ¿Qué ocurrió en ese espacio silenciado? ¿Qué grietas comenzaron a abrirse en los muros aparentemente inquebrantables del régimen? En un universo donde cada decisión puede ser el primer paso hacia una revolución, este año no mostrado revela más de lo que parece, si uno sabe dónde mirar. En términos galácticos, el tiempo no se detuvo. En el 3 antes de la batalla de Yavin, el Imperio intensificó su maquinaria bélica con la introducción de los temidos interceptores TIE, una respuesta a los robos y sabotajes que Cassian y otros valientes comenzaban a infligir con precisión quirúrgica. El robo de un prototipo del avanzado TIE Avenger por parte de Cassian, visto en el episodio 1, dejó a los altos mandos sin otra opción que reajustar sus planes, optando por un modelo menos avanzado, pero más fácil de producir en masa. Mientras tanto, en las altas esferas del poder, Leia Organa emergía del anonimato público. El libro Leia, princesa de Alderaan, relata cómo durante este mismo año, la joven heredera de Alderaan descubría la red secreta de su padre y se comprometía activamente con la causa rebelde, trazando un camino que la llevaría hasta Rogue One y más allá. En paralelo, otra serie aparentemente distante, Star Wars Rebels, encendía su propio fuego rebelde. Entre los episodios 3 y 4 de Andor, los héroes del Escuadrón Fénix comenzaban a actuar con más audacia, ayudando a mundos como Reload y aliándose con figuras clave como Leia, quien ya estaba colaborando con Mon Mothma. Esta sinergia creciente entre frentes dispersos mostraba que el descontento ya no era aislado. El Imperio, aún fuerte, empezaba a sentir la presión de una resistencia que ya no era una chispa, sino una llama cada vez más visible. Este año, entre episodios, aunque invisible en pantalla, es el tejido oculto que conecta los hilos de la rebelión, de los cielos rasgados por interceptores TIE a los discursos callados en pasillos imperiales, pasando por las decisiones silenciosas que cambiarían el destino de la galaxia. ¿Puede una tragedia encender una revolución? En Andor, cada decisión deja cicatrices, cada silencio grita y cada personaje juega con fuego en un tablero donde la moral es una ilusión. Mientras Saw Gerrera arde en su propia furia y Cassian aún busca su lugar, el destino de Gorman se cierne como una sombra inevitable. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por una causa y cuando el precio deja de ser justo? Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre películas, series y cómics, todo sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. ¿Qué hace que un acto de brutalidad destaque entre tantos otros cometidos por el Imperio Galáctico? A lo largo de los años, el puño de hierro de Palpatine cayó una y otra vez sobre mundos enteros, sofocando disidencias, borrando culturas y sembrando miedo en cada rincón de la galaxia. Pero hubo una tragedia, sangrienta, impune y desgarradoramente simbólica, que resuena más allá de sus víctimas. La masacre de Gorman no fue solo una masacre, fue una declaración y más aún fue el catalizador. ¿Qué ocurrió realmente en aquella plaza ahogada de gritos? Porque ese momento logró fracturar el silencio de tantos durante tanto tiempo. Gorman, un planeta menor en el sector CERN, fue testigo de dos atrocidades bajo la sombra del Imperio. Primero, en el 19 Abi, el gran Moff Tarkin pisoteó la vida de 500 civiles al aterrizar su crucero sobre una manifestación pacífica. Pero el horror no terminó ahí. Años más tarde, en el 2 Abi, cientos, quizá miles de ciudadanos se reunieron nuevamente en protestas, esta vez contra las injusticias del nuevo orden. Creían en la fuerza de la unión, en la resistencia sin violencia. El Imperio respondió como solo el Imperio sabe hacerlo, con muerte. Avalado por el propio emperador Tarkin o quizá de Dramero, en la nueva versión canonizada por Andor, desató una lluvia de destrucción sobre una multitud desarmada. No hubo advertencia, no hubo compasión, solo cuerpos aplastados, gritos apagados y el eco sordo de una galaxia que empezaba a despertar de su letargo. Esa plaza en Gorman no solo se teñó de sangre, se convirtió en el umbral de la rebelión. Para Mon Mothma, senadora de Chandrila, fue el punto de quiebre. Ya no bastaba con discursos cautelosos en Coruscant ni con alianzas secretas en la penumbra. Tras la masacre abandonó el Senado y encendió la chispa que prendería fuego al Imperio. La fundación de la Alianza Rebelde. Andor en su segunda temporada se propone mostrar ese momento con toda su crudeza, cerrando el círculo que inicia con el miedo y culmina en la lucha.
porque en Gorman no solo murieron inocentes, en Gorman nació la rebelión. ¿Y acaso no ese es el verdadero poder de una historia? Convertir el horror en esperanza. Hay figuras en Star Wars que viven entre líneas, que no se acomodan ni en el lado luminoso ni en el oscuro. Y sin embargo, sin ellas la historia no tendría peso. Saw Gerrera es una de esas sombras persistentes. A medida que la temporada 2 de Andor avanza, su presencia se torna más ineludible, más tensa, más necesaria. ¿Quién es realmente este guerrillero envejecido que no obedece a nadie y al que ni la Alianza ni el Imperio pueden controlar del todo? ¿Y por qué su figura aparentemente secundaria se revela como el espejo más crudo de la rebelión misma? Desde su debut como un joven idealista en The Clone Wars hasta su encarnación casi fantasmal en Rogue One, Saw Gerrera ha recorrido un arco brutal de transformación. En Andor, sin embargo, esa evolución se mueve íntima, casi incómoda. Ya no es el simple extremista que muchos querían descartar. Es un hombre desfigurado física y moralmente por una guerra sin tregua, cuya fe ciega en la violencia como único lenguaje deja cicatrices tanto en aliados como en enemigos. Su paranoia lo aísla, su rigidez lo consume, y sin embargo su convicción sacude a figuras clave como Mon Mothma y Luthen Rael. Saw no espera el momento justo ni negocia condiciones. Actúa incluso si eso significa romper puentes que aún no se han construido. Pero ahí radica su poder. Saw Gerrera es el recordatorio visceral de lo que cuesta luchar contra un imperio que no muestra piedad. Es el lobo solitario que muerde cuando los demás aún dudan si deben mostrar los dientes. En una galaxia que ansía héroes nobles, él representa lo que sucede cuando los ideales se enfrentan a la realidad cruda del combate. Andor no lo redime ni lo condena, simplemente lo expone como el combustible oscuro de una revolución que necesita tanto estrategias como fanáticos. En su figura yace la contradicción más honesta de la rebelión. Para que algunos mantengan la esperanza, otros deben caminar por la sombra. Saw no busca redención. Su lucha es un legado y la tragedia es que no hay camino de regreso. Hay personajes que no solo combaten al Imperio, sino que se convierten en sus propios campos de batalla. Saw Gerrera, el incendiario líder rebelde de Andor, es uno de ellos. A primera vista es fácil descartarlo como un fanático más, pero su cuerpo maltrecho y sus ojos de fuego cuentan otra historia. En esta segunda temporada, mientras sus tácticas se vuelven más despiadadas y su mente más impredecible, surgió una inquietante pregunta, que llevó a Saw a depender de un respirador mecánico y qué conexión íntima guarda con una sustancia tan letal como el ridonio. La serie revela que su fragilidad física no es producto de la edad ni de simples heridas de guerra. Su destrucción comenzó en un campo de trabajo imperial en Onderon, donde una fuga de ridonio mató a casi todos los prisioneros. Saw sobrevivió respirando sus vapores abrasivos y desde entonces los ha abrazado como una especie de compañera en el dolor. En una escena inquietante, lo vemos inhalar deliberadamente los gases tóxicos en un gesto que desborda trauma y ritual. Para él, el ridonium no es solo una droga ni un símbolo de sufrimiento, es la manifestación física de su culpa por la muerte de su hermana Estela. El gas, corrosivo y letal, se convierte en su castigo y su consuelo, moldeando no solo sus pulmones dañados, sino también su filosofía de guerra. Resistir es quemarse por dentro. Y es que el ridonium o rido es mucho más que un simple combustible. Presente en The Mandalorian, Rebels y The Clone Wars, es un recurso codiciado y temido por su inestabilidad. Capaz de detonar con el menor error, exige precisión quirúrgica en su manejo, como enseña Wilmon a su aprendiz Pluty. Pero Saw lo ve con otros ojos. Para él, el rido es el alma explosiva de la rebelión. Habla con él con reverencia, como si fuera un ser vivo que desea estallar. Reflejo perfecto de su propia psicología. Esa visión lo lleva a rechazar máscaras protectoras, inhalar los vapores y declarar que la irritación es mi piel cobrando vida. En Saw Gerrera, Andor encuentra a su mártir vivo, un hombre que no solo combate al Imperio, sino que arde con la misma furia que el combustible que manipula. Andor no se limita a narrar la gestación de una rebelión, sino que desnuda sus contradicciones más crudas. En su segunda temporada, la serie se aleja de la épica galáctica para explorar un conflicto íntimo entre principios y estrategias, donde los ideales se ensucian en el barro de la política y la guerra. Esta vez el planeta Gorman se convierte en un tablero de ajedrez moral. ¿Puede el sacrificio de un mundo valer la chispa de una rebelión mayor? El episodio 6 no responde con palabras, sino con sangre y nos obliga a enfrentar la pregunta desde ambos bandos del conflicto. Tanto el Imperio como Luthen Rael desean lo mismo en Gorman, acelerar el conflicto. Lo perturbador es que utilizan los mismos métodos. De Dramero, desde el aparato imperial, endurece la ocupación para provocar una respuesta desesperada. Luthen, desde las sombras de la rebelión, la empuja a estallar. La diferencia está en el propósito, no en las consecuencias. Aunque Cassian advirtió que Gorman no estaba preparado, Luthen no retrocedió. El resultado fue un atraco que desató el infierno. Cinta muere, Bell se rompe y el frente Gorman se convierte en un símbolo que arde más de lo que inspira.
Lo que Luthen llama una victoria táctica, Cassian lo reconoce como el inicio de una tragedia. No hay gloria en este capítulo, solo una pregunta más dolorosa. ¿Quién está realmente ganando? Esta pregunta, de hecho, es la antesala de un evento que promete redefinir el canon de Star Wars, la masacre de Ghorman. La historia nos dice que este será el punto de quiebre que obligará a Mon Mothma a abandonar el Senado y unificar la rebelión bajo una nueva bandera. Tony Gilroy no ha escondido sus intenciones. Esta tragedia será el catalizador definitivo. Andor no solo está cimentando su lugar como la serie más madura de la saga, sino que está preparando el escenario para el horror que forjará héroes. La rebelión en este caso no nace con esperanza, sino con cuerpos aplastados bajo las botas del imperio y bajo las decisiones moralmente grises de quienes dicen luchar por el bien. Muchas gracias por haber visto el video, yo soy Gigi y esto es Tierra.